Hola, hoy vamos a trabajar la encuesta. A partir de este objetivo, vamos a hacer una revisión de en qué consiste esta técnica cuantitativa para el levantamiento de información y daremos algunos lineamientos generales para su elaboración. Esta sesión, este tema, mejor dicho, es importante decirlo, está dividido en dos sesiones. Entonces, en esta primera sesión, lo que veremos es lo que acabo de comentar y que responde a este objetivo. Y para no perder la costumbre y porque tenemos que revisar este material, ahí está, por favor, la tarea para el día 2 de abril. Por favor, les encargo, en un solo mapa conceptual, que hagan una integración de estas dos lecturas para que podamos trabajar en ese día el análisis de contenido, que es la otra gran técnica cuantitativa que suele ser utilizada con mucha frecuencia en la investigación de la comunicación. Muy bien, pues empecemos. En este mapa conceptual, que les pido que por favor descarguen en la presentación que está en el blog, tenemos un panorama general de cuáles son algunos de estos aspectos que deben tomarse en cuenta para la elaboración de las encuestas. Como veremos más adelante, para la elaboración de esta técnica cuantitativa es necesario hacer lo mismo que hacemos en todas las técnicas, es decir, tenemos que partir de una revisión lo más detallada que se pueda, tanto del estado del arte como del marco teórico. Recordemos esto. Es en esta revisión de la literatura donde nosotros vamos a encontrar nuestras categorías, las definiciones conceptuales en el marco teórico y las variables a partir de las cuales ha sido observado o trabajado en el estado del arte. Esto nos da la pista entonces de cuáles pueden ser algunos de los indicadores que nosotros pudiéramos aplicar en la construcción de nuestra encuesta. Entonces les voy a pedir que por favor revisen después con más calma y con más atención este mapa que resume todo lo que trabajaremos entre la sesión de hoy y la próxima en la segunda parte de la encuesta. ¿Cómo se ha definido entonces esta técnica? Muy bien, como podemos ver, se trata de una estrategia que ha sido sumamente utilizada desde las perspectivas cuantitativas para el levantamiento de la información. Algunos autores incluso hablan de una metáfora de la encuesta, es como tomar una fotografía, es decir, nos permite ver qué estado guardan las variables que tratamos de medir en un momento determinado. La encuesta no va sola, es decir, lo que trabajamos en la sesión anterior en relación con la construcción de la muestra es la base para que nosotros podamos entonces hacer la aplicación de una encuesta. Entonces, en realidad estamos hablando de dos momentos de una misma aproximación en el trabajo de campo, es decir, una aproximación empírica. Algo que es importante tomar en consideración es de qué manera se aplica la encuesta. Y hay básicamente dos métodos. El primero, cuando una persona cuenta con el instrumento y lo lee, esta persona se le llama un encuestador, es el primer momento, entonces decimos que su técnica es, su método es de aplicación por un encuestador. La otra manera es cuando nos entregan un instrumento, nos entregan un cuestionario para que nosotros lo llenemos a mano, esa es una posibilidad, o la otra, que lo llenemos en línea. Lo importante aquí es lo siguiente. El diseño del cuestionario depende de cuál de estos dos métodos de administración estemos usando. Es decir, tenemos que saberlo de antemano. En nuestra estrategia metodológica, en el caso de que vayamos a usar una encuesta, tenemos que definir antes que nada cuál va a ser su método de aplicación. Si va a ser administrada por un encuestador, que podemos ser nosotros mismos, y generalmente así es cuando hay presupuestos reducidos, o la otra, cuando es una administración, una encuesta autoadministrada, que puede ser, insisto, tanto impresa como en línea. Recordemos lo siguiente, cuando nos encontramos con una encuesta que nos es aplicada de manera presencial,
existe prácticamente un 80% de respuestas positivas, es decir, 8 de cada 10 personas, cuando estemos en este método, es lo más probable que accedan a participar, a diferencia de cuando se administra, cuando es autoadministrada. No tanto en papel, pero sobre todo en línea. Recordemos que en línea, en el mejor de los casos, estaremos alcanzando, si acaso, un 20% de tasa de respuesta positiva. Muy bien, entonces, antes de que empecemos con lo que implica la encuesta, te pido que por favor hagas una pausa y anotes si es que hay alguna duda, ¿de acuerdo? Muy bien, pausa. La aplicación de una encuesta implica, como ya lo he mencionado, varios momentos. En primer lugar, el diseño de la muestra. Todo lo que trabajamos entonces la sesión anterior, es decir, la determinación de aquella proporción de la población que tomaremos en cuenta para la aplicación de este instrumento, es un asunto esencial. Tenemos que empezar por eso. Una vez que tenemos ya el diseño muestral, podemos pasar al diseño de nuestros cuestionarios, lo que se conoce como nuestro instrumento de observación. Y finalmente trabajaremos en una estrategia de aplicación. Es importante mencionar esto, es decir, la encuesta se refiere a todo este ejercicio, desde el diseño de la muestra, el diseño del cuestionario y su estrategia de aplicación. Todo eso es la encuesta. Lo que nosotros le proporcionamos a las personas que accedan a colaborar en este instrumento, ese es el cuestionario, esa no es la encuesta. Entonces, simplemente tener un poco de atención en la distinción de estos dos términos. Aunque yo sé que comúnmente las personas nos dicen, oye, ¿me contestas una encuesta? Entonces, ahora ya sabemos por qué. Vamos a tratar de ser un poco más cuidadosos en el uso de los términos. Repito, aquello que nos permite hacer el levantamiento de información, hacer el registro de información, que es un cuestionario, ese es nuestro instrumento. Y todo el ejercicio, desde el diseño de la muestra, el diseño del cuestionario y su estrategia de aplicación, todo eso es una encuesta. Muy bien. Hay dos tipos de encuesta en términos de los momentos en que son aplicados. La primera es la que llamamos la encuesta transversal. Y esta encuesta es aplicada en una sola ocasión. Se hace un solo corte y ese corte nos permite entonces ver de qué manera nuestros sujetos responden a cada uno de los ítems o reactivos que están integrando nuestro cuestionario. La otra posibilidad es que sea una encuesta que sea aplicada a lo largo del tiempo y entonces se conoce como una encuesta longitudinal. La encuesta longitudinal nos permite ver la evolución de esas variables a lo largo del tiempo. Usualmente esto se aplica en estudios de investigación de largo aliento, 5 años o más, y no necesariamente, ni siquiera tal vez en un trabajo de doctorado. ¿De acuerdo? Entonces, el punto acá es hacer esta distinción de qué tipo de encuesta es la que estaremos trabajando a partir de las aplicaciones. Y en el trabajo que haremos en la clase, con toda seguridad estaremos en este primer caso, es decir, será una encuesta de tipo transversal. Como ya lo he dicho, para el diseño de un cuestionario es fundamental que hagamos entonces una revisión del marco teórico, que hagamos una revisión también de nuestra hipótesis, cuál es la relación entre las variables que estamos planteando y que, les recuerdo, no olvidemos esto, parten de nuestra revisión del estado del arte. Todo esto que desemboca en nuestros objetivos de investigación, es decir, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es la información nueva que queremos descubrir? Eso es lo que suele estar expresado entonces en nuestros objetivos de investigación. De esta manera, nosotros damos lugar a este proceso que se conoce como operacionalización y lo narraré de manera precisa. Nuevamente, del marco teórico, nuestros objetivos y nuestras hipótesis, tenemos la identificación de nuestras categorías. Revisando el estado del arte y revisando nuestro marco teórico, estas categorías
van a ser entonces desglosadas en sus correspondientes variables. Insisto, esto no es algo que se nos ocurra a nosotros. Este paso de las categorías a las variables parte de la revisión de los antecedentes, de todos aquellos trabajos que guarden alguna relación con lo que nosotros queremos hacer. De las variables pasaremos entonces a los indicadores. Estos indicadores son los aspectos específicos que se encuentran en la realidad social. Un indicador es algo que está en el fenómeno que quiero estudiar y que es absolutamente observable. Es una de las principales características de los indicadores. Son directamente observables, ya sea a través de un investigador con una observación participante o no, o, como en este caso, a través de indicadores que sean traducidos en ítems o reactivos en un cuestionario, que son parte de una encuesta. Entonces, repito, a todo este proceso, que ya lo habíamos mencionado anteriormente en la clase, se le llama operacionalización de nuestras categorías y que, insisto, nos permiten llegar a la elaboración de ítems o reactivos que son aquellas partes que están integrando nuestro cuestionario. Muy bien, me parece que nuevamente pudiera ser oportuno que hagamos una breve pausa que nos permita hacer una revisión si no hay alguna duda hasta el momento. Si la hay, por favor, anótala y mándala al grupo que estamos de la clase que está en Facebook. Adelante. Para la elaboración de un cuestionario hay 4 lineamientos generales que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, lo que ya hemos dicho, ¿cuáles son las categorías más relevantes que están presentes en el fenómeno que vamos a estudiar? En segundo, el haber trabajado ya cada una de estas categorías en nuestro marco teórico, o al menos tener una idea bastante precisa de cómo han sido definidos estos conceptos. Y lo que ya vimos también, cómo hacemos una traducción de estas categorías en sus correspondientes variables y sus indicadores observables. Y finalmente, cada uno de estos ítems que corresponden, recordemos, con nuestros indicadores, deben ser agrupados de acuerdo a las categorías para que al momento en que construyamos el cuestionario estén próximos todas las variables y todos los indicadores que se refieren a una categoría determinada. Muy bien. Para el registro de cada uno de estos ítems o reactivos, podríamos usar lo que ya hemos trabajado en sesiones anteriores en términos de las escalas de Likert o las escalas de Osgood, lo cual nos permite hacer un levantamiento muy ágil de nuestra información y reducir el tiempo de aplicación del cuestionario. Bien, prosigamos entonces. El cuestionario entonces es el conjunto de reactivos o ítems en los cuales nosotros utilizamos estos indicadores que hemos encontrado a partir de nuestro marco teórico y del estado del arte para el levantamiento de la información que nos permitirá después alcanzar nuestros objetivos, es decir, aquel conocimiento nuevo que pretendemos lograr. Muy bien, hay 2 tipos en términos de estos cuestionarios. Pueden ser, en términos de los reactivos. Los reactivos pueden ser abiertos o cerrados. Y vamos a hacer una revisión de cada uno de estos tipos en términos de sus ventajas y sus desventajas. Los cerrados. Aquí somos nosotros, como investigadores, los que les damos la opción a los sujetos que acceden a contestar nuestros cuestionarios, es decir, a participar en nuestra encuesta. Nosotros determinamos de antemano, probablemente a partir de estas escalas, tanto de Likert como de Osgood, cuáles son los rangos posibles en los valores de estas variables que nosotros estamos tratando de medir. Como lo he mencionado, es sumamente útil el utilizar estas 2 escalas porque nos permiten hacer levantamientos de información sumamente rápidos. Y este es un ejemplo que tal vez a alguno de los equipos del salón les sea de utilidad. ¿Acostumbras ver películas o series en Netflix? ¿Sí o no? Esta pregunta nos puede permitir establecer un filtro
para que el resto del cuestionario solamente sea aplicado a personas que acostumbren tener un consumo de Netflix. Y de esta manera vamos solamente con aquellas personas que cumplen con el perfil que hemos definido en el objetivo de nuestra investigación. Cuando tenemos estos dos valores, podemos decir entonces que se trata de una pregunta de un ítem dicotómico o de respuesta binaria, es decir, que solamente admite dos respuestas, o sí o no. Este es otro ejemplo de un ítem o reactivo cerrado, donde estamos usando una escala tipo Likert. ¿Qué tan probable es que compres una tablet en los siguientes 6 meses? Eso es lo que estamos tratando de medir con este reactivo. Bueno, aquí aplica lo que ya hemos discutido en función de las escalas de Likert. Si se dan cuenta, no es un Likert clásico, es un tipo Likert. Hemos eliminado el valor intermedio, el valor neutral, y solamente tenemos 4 valores. Recordemos que cuando tenemos 4 opciones, no hay un valor intermedio. Y esto es decisión de cada una de las personas que esté diseñando el cuestionario en función de todo lo que ya hemos discutido, de las ventajas y de las desventajas que tiene esto. Lo que es importante en este caso es considerar lo siguiente: que estén incluidas todas las posibilidades de respuesta para esta variable. Y de esa manera nos estaremos asegurando de que no haya un sesgo que esté introducido por la construcción misma del cuestionario. Este mismo reactivo pudiera haber sido planteado de otra manera. Por ejemplo, cuando se pueden admitir múltiples respuestas, como es en el siguiente caso. ¿Qué dispositivos, dice el reactivo, utilizas comúnmente para revisar tu Facebook? Y pues, es probable que nosotros usemos más de un dispositivo, de tal manera que en este reactivo no admitimos una sola respuesta, podemos admitir más de una. De tal manera que la persona que esté contestando este ítem, este cuestionario, puede decir, pues si lo checo en mi computadora, lo hago a través de la lab, también a través del teléfono celular, y si tiene un presupuesto amplio, incluso tal vez a partir de su tablet. Y aquí la pregunta que debemos hacernos ¿son estas 4 las únicas posibilidades para que alguien revise su Facebook, para que alguien pueda usar Facebook o no? Por lo tanto, aquí tenemos que recordar algo que ya habíamos discutido anteriormente. Para la elaboración de estas opciones, tenemos que hacer una revisión, en este caso, de cómo se comporta esta variable, de tal manera que de antemano nosotros tengamos todas las posibilidades. Si se trata de la prueba piloto, y más adelante definiré de qué se trata esta versión de prueba de nuestro cuestionario, si se trata de la prueba piloto, probablemente pudiéramos dejar abierta una opción que diga otro. Y entonces, en ese caso, estaríamos abiertos a recibir alguna otra posibilidad. Ahora, eso se recomienda, insisto, solo durante la prueba piloto. Al recibir y al procesar los datos de esta prueba inicial, de esta prueba preliminar, lo que haríamos es revisar qué respuestas nos pusieron en este renglón, que sería otro, si es que acaso hubo alguna, y entonces decidimos si es adecuado o no agregarlo a las opciones, que habíamos considerado previamente. Entonces, como podemos ver, el establecimiento de estas posibilidades en esta pregunta en particular implica una revisión, es decir, no es lo que se nos ocurre en ese momento. Esto, lo repito, parte de una revisión de qué valores puede adquirir esta variable que estoy tratando de medir en este momento. Y nuevamente, para eso hacemos una buena revisión del estado de la cuestión. Los reactivos abiertos son aquellos en los que permitimos a las personas que contestan nuestro cuestionario el dar su respuesta sin que nosotros lo hayamos cerrado de antemano. Esto también tiene una serie de ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el siguiente caso. Cuando algún compañero o compañera decide retirarse de la facultad, no continuar con sus estudios, en la Secretaría Académica les piden que contesten este reactivo, que den una breve explicación de por qué es que están decidiendo no continuar con sus estudios. Bueno, en este caso nos encontramos entonces ante un cuestionario, un ítem de respuesta abierta.
Si esto fuera un cuestionario que fuera parte de una encuesta, tendría la ventaja de que permitimos a nuestros sujetos participantes el colocar aquella expresión que mejor los represente o que ellos sientan que mejor explique esta situación en particular. Esa ventaja de expresión para nuestros sujetos participantes, después para nosotros que estamos realizando el procesamiento de estos cuestionarios, se convierte en una enorme desventaja, porque tenemos que pasar por un proceso de recodificación, es decir, de agrupación de todas las posibles respuestas que nos hayan dado, tratar de encontrar una categoría y luego empezar a agrupar por esas categorías. Recordemos, nos encontramos ante una técnica cuantitativa, lo cual quiere decir que a fin de cuentas tendremos que reportar frecuencias en términos de estas variables. Las frecuencias son mucho más fáciles de determinar en este tipo de reactivos cerrados que en los reactivos abiertos, por la razón que ya he explicado y que repetiré. Se trata aquí de la necesidad de hacer una recodificación de las respuestas, lo cual a nosotros como investigadores nos va a llevar un tiempo considerable. Hagamos una pausa nuevamente, vamos a checar si hubiera alguna duda y por favor en este momento regístrala para que después la mandes al grupo de Facebook. Gracias. Recapitulemos. Cuando estamos trabajando con reactivos cerrados, entonces los datos son más fáciles de codificar. ¿Qué es la codificación? Se estarán preguntando. Muy bien. Todos los ítems de un cuestionario, a fin de cuentas, deben ser traducidos a un valor numérico que nos permite generar tablas de frecuencias. Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima sesión, no se preocupen. Lo importante ahorita es saber esto. Cuando tenemos ítems o reactivos cerrados, la codificación es mucho más sencilla. Y la otra ventaja, para nosotros, pero no necesariamente para nuestros sujetos participantes, es que el tener pocas opciones u opciones previamente cerradas o definidas nos permite entonces que la posibilidad de que el reactivo quede sin contestar sea menor. Entonces esto nos ayuda a que el levantamiento de información sea más eficaz. Ciertamente esto implica un sesgo, no olvidemos esto. En el momento en que estamos obligando a tomar alguna decisión en términos de una de las opciones en una escala de Likert o en un diferencial semántico de Osgood, ahí ya puede haber un sesgo. Entonces no olvidemos eso, no perdamos de vista esos posibles sesgos que son introducidos por el instrumento mismo. En cuanto a los reactivos abiertos, como lo mencionábamos ya, su principal desventaja es que a nosotros como investigadores nos implica muchísimo trabajo por el proceso de recodificación que hay que hacer para poderlo trabajar. Aunque la ventaja es la que ya mencionamos, permite levantar información de acuerdo a lo que los sujetos realmente desean expresar. La prueba piloto, ya la he mencionado anteriormente. Muy bien. Una vez que hemos terminado de hacer el primer diseño general de nuestro instrumento, lo que hacemos es hacer una aplicación previa en un conjunto de sujetos que tengan características similares a nuestra población con la que vamos a trabajar. Esto nos permite verificar muchísimas cosas en términos del diseño de este instrumento. Si el orden, por ejemplo, de los reactivos es el adecuado, si la redacción es comprensible para nuestros sujetos participantes, si las opciones realmente son todas las que pueden ser seleccionadas, por ejemplo, en una respuesta de opción múltiple. La prueba piloto entonces se convierte en uno de nuestros principales aliados, en una de las principales estrategias que nosotros aplicamos para tratar de reducir al máximo posible todos esos sesgos que son introducidos por el diseño mismo del cuestionario. Es importantísimo entonces hacer siempre una prueba piloto cuando estemos haciendo un ejercicio de encuesta. El simplemente diseñar y lanzar un cuestionario puede darnos entonces lugar
a sesgos, lo repito, que sean derivados del mismo instrumento. Por ejemplo, si no hicimos bien una determinación en dos opciones, pues la gente no va a saber dónde poner su respuesta, si lo pone aquí o lo pone acá. Y entonces, lo que sea que pongan, no nos sirve. Y ese reactivo no lo podemos contabilizar, no lo podremos procesar, y mucho menos reportar en nuestros resultados, y menos todavía trabajar en nuestras conclusiones. Así de importante es la realización de la prueba piloto. No hacer este paso, lo repito, puede llevarnos a esta consecuencia, puede invalidarnos ese reactivo en particular donde hayamos cometido algún error de diseño. Insisto, es muy importante entonces realizar la prueba piloto. Y lo que dice en la parte final también me gustaría subrayarlo. Es decir, deben ser sujetos, ya lo dije, que tengan características similares a las de nuestra población con la que vamos a trabajar, pero no deben ser los mismos sujetos, porque entonces en una segunda aplicación puede haber sesgos derivados de que ya conocen lo que se les va a preguntar. ¿Esto cómo va a ser manejado entonces en el próximo semestre en sus proyectos? Muy bien, cuando hagamos el diseño del cuestionario para la medición de los consumos culturales, vamos a hacer entonces una muestra dividida en tres partes. Primera, los sujetos que nos permitan tener una representatividad de acuerdo a las variables que hayamos establecido. Segundo, los reemplazos, que nos permiten, como ya lo discutimos, el suplir la ausencia de alguno de los primeros. Y en tercer lugar, tenemos que hacer también una selección de casos aleatorios para la aplicación de la prueba piloto, de tal manera que tendremos todo esto cubierto y minimicemos los sesgos derivados, en este tercer caso, de una exposición previa a nuestro instrumento. Entonces, eso no lo perdamos de vista para la aplicación de la encuesta que realizarán algunos de ustedes el próximo semestre. Los datos sociodemográficos, que también ya los hemos mencionado. Se trata de un conjunto de variables que, dependiendo del trabajo que estemos haciendo y nuevamente de aquello que nos sea sugerido, tanto por el estado del arte como por el marco teórico, de aquello que puede ser relevante para el fenómeno de comunicación que estemos trabajando. Estos son algunos datos que suelen ponerse como datos sociodemográficos y que dependen de la manera en que esté siendo aplicado el cuestionario. Uno de ellos, casi siempre presente, es el sexo. ¿Recuerdan que hace rato les dije que el diseño del cuestionario depende de la manera en que es administrado? Pues muy bien, esta es una variable clásica en la que el ítem es absolutamente diferente cuando es un encuestador a cuando la persona contesta el instrumento, cuando es autoadministrado. En el primer caso, cuando es un encuestador, no se pregunta, nunca se pregunta. El encuestador debe anotarlo a partir de lo que perciba en esa persona. Esta es una pregunta que no se hace desde un encuestador. A diferencia de cuando se trata de un instrumento que es autoadministrado, que insisto, puede ser tanto en papel como en internet, y entonces sí, podemos aplicar un reactivo que indique con qué sexo se identifica usted, masculino, femenino, y una opción para quienes prefieran no contestar, que eso forma parte de las perspectivas éticas que habíamos discutido anteriormente. Muy bien, entonces, en términos generales, y dependiendo, insisto, del trabajo y del objetivo que nosotros estemos persiguiendo, estos pueden ser algunos de los datos sociodemográficos que podemos medir. En el caso, insisto, de consumos culturales en estudiantes de la facultad, me parece que el estado civil sería completamente irrelevante. Me parece, no hay ningún indicio que nos sugiera que esta variable en particular tenga una incidencia y que además sea relevante en este grupo poblacional. Por lo tanto, esta variable no la registraremos. Y esta es obvia, es
Es decir, nos encontramos midiendo el consumo cultural en estudiantes de la facultad. Por lo tanto, esto no lo medimos, sino que nosotros lo tendríamos previamente precargado a partir de las listas que nos entreguen, de tal manera que nosotros ya tendremos registrado en qué semestre se encuentra. Por eso es muy importante tener muy claro de qué manera estas variables han sido trabajadas en estudios previos a los maestros. Pues muchas gracias por su atención. Esta es la primera parte entonces de la sesión en la que trabajaremos encuesta. Continuaremos entonces el próximo martes 31. Por favor, estén al pendiente del próximo video. Muchísimas gracias y no olviden, por favor, todas las dudas que hayan surgido, vamos a trabajarlas en el grupo de Facebook de la clase. Muchas gracias.